Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión y estás en un capítulo más de nuestra saga de estudio acerca del Apocalipsis verso a verso. Veíamos en los 5 podcasts anteriores la revelación que inicia del Apocalipsis. En el capítulo 1 es una visión de Juan de Cristo glorificado que se le aparece y le dice: mira la revelación que te daré. Del capítulo 2 al 3 encontramos el mensaje a las 7 iglesias que son representativas de las 7 edades de la iglesia cristiana que han transcurrido durante todas las décadas hasta llegar a la iglesia actual. Posterior, en el capítulo 4 vemos la representación del arrebatamiento de la iglesia y ya Juan tiene la visión celestial. En el capítulo 4 y 5 también Juan nos describe la apariencia del Padre sentado en su trono y luego aparece el Hijo y el Espíritu Santo también. El Padre tiene en su mano un rollo de libro y no hay ninguno digno para abrirlo ni siquiera para mirarlo. Pero en el capítulo 5 vemos que aparece el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es Jesucristo, toma de la mano derecha del Padre ese libro, esa revelación. Ahora, en el capítulo 6, por fin ya entramos al área profética y concerniente al fin de los tiempos que se nos revela en todo el Apocalipsis. El Apocalipsis nos revela el fin del mundo como lo conocemos, nos revela el fin de la música, el fin de las transacciones bancarias, cómo todo el sistema colapsará en un determinado momento y todo lo que existe ahora terminará. Pero esto inicia justo acá, en el capítulo 6. Y empieza cuando el Cordero nos abre uno a uno esos 7 sellos con los cuales está cerrado el libro ultra clasificado que se encuentra en la mano del Padre. Esto tendrá su cumplimiento obviamente en el futuro. Antes de pasar a la explicación del versículo 1, es importante ubicarnos en qué momento estaríamos acá. Cristo viene por su iglesia y inicia lo que se conoce como el Día del Señor o la aflicción de Jacob, y también se le conoce como la Gran Tribulación, que es un periodo de 7 años de gran tribulación sobre el mundo, en donde Dios derramará sus juicios sobre la humanidad. Tribulación cual nunca la ha habido en el mundo. Quizás te preguntes por qué este periodo tiene una duración de 7 años. Esto tiene una explicación bastante sencilla. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 9, versículo 24, que Daniel le preguntó al Señor acerca del fin de los tiempos, cómo sería. Y el Señor le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel para erradicar el pecado y para ungir al Santo de los Santos. Entonces, estas 70 semanas no constan de 7 días literales, sino de 7 años. Así es que desde la orden para restaurar los muros de Jerusalén hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén se cumplieron alrededor de 483 años. Ahí tendríamos las primeras 69 semanas. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se pone una pausa en el reloj de Dios. A esa pausa se le conoce como la gracia, que es ese periodo en el cual Dios ha permitido que todos, aunque no seamos judíos, entremos dentro del plan de la salvación. Esa pausa ya lleva 2023 años desde que Cristo vino y padeció y resucitó al tercer día. Entonces, cuando Cristo vuelva por su iglesia, por ese pueblo que ha entrado en esa pausa de Dios para la humanidad llamada gracia, esa oportunidad de salvación, entonces se termina esa pausa y esa semana faltante, porque solo se cumplieron 69 semanas hasta el Mesías, esa semana faltante de 7 años es la semana que constituye la gran tribulación. La diferencia es que en esta última semana, como el evangelio y el plan de salvación ya llegó a todo el mundo, también Dios juzgará no solo a su pueblo Israel, sino que al mundo entero por sus obras inicuas y sus obras malas. Por eso la palabra dice que el juicio comienza por casa. Se termina esa pausa y esa semana faltante,
porque solo se cumplieron 69 semanas hasta el Mesías, esa semana faltante de 7 años es la semana que constituye la gran tribulación. Por eso son 7 años que tiene como objetivo quitar la maldad y establecer el reino justo y perdurable de Jesucristo por la eternidad. Mientras que en el cielo no hay tiempo, pero para efectos de estudio entenderíamos que también transcurrirían estos 7 años, y al final de estos 7 años entonces ya se da lo que es la segunda venida de Cristo. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 19 y lo miraremos más adelante. Entonces todo lo que estamos a punto de ver se da en ese periodo de los 7 años de gran tribulación que vendrán sobre el mundo. Recordemos que Juan está teniendo esta visión del futuro. Por eso él lo relata como que si fuese un sueño. Yo vi, yo escuché, pero es una visión que no ha sucedido todavía, sino que acontecerá en el futuro. Así es que bien, iniciemos nuestro viaje por el recorrido de toda la profecía del Apocalipsis. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Como lo vimos en los podcasts anteriores, estos 4 seres vivientes son serafines que están delante de la presencia de Dios, adorando y bendiciendo a Dios. Y dentro de la jerarquía de los ángeles, esta es la jerarquía más alta. Son los que están frente al trono de Dios. Invita y autoriza a Juan y le dice: ven y mira. ¿Qué contiene ese primer sello? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchas personas se han confundido con este primer jinete del Apocalipsis y dicen: es Cristo. Y debo de aceptar que cuando yo tenía 12 años y leí por primera vez Apocalipsis, también pensé que era Cristo. Porque el anticristo es un hombre que será investido por las fuerzas demoníacas y engañará a las personas a tal punto que se hará pasar por Cristo. Así es que este primer jinete del Apocalipsis es nada más y nada menos que el anticristo. Y mira qué efectividad para engañar a la gente, que aún su figura es capaz de engañar al mismo lector bíblico, pues puede llegar a pensar que realmente es Cristo, y por supuesto que no lo es, y ya veremos por qué. Hará señales y prodigios malignos con los poderes de las tinieblas. Se hará pasar por el Mesías. De hecho, los judíos que hasta ahora esperan al Mesías le tendrán por el Mesías. Entonces el anticristo será un engañador. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 19 la segunda venida de Cristo, resulta que Cristo también viene en caballo blanco. Es decir, el anticristo está tratando de imitar a Cristo. Pero hay una gran diferencia, porque dice la palabra acá que el anticristo viene con un arco. Y Cristo no viene con un arco, dice que una espada aguda sale de su boca. Esa es su palabra. Y en cuanto al anticristo dice que viene venciendo y para vencer. Pero Cristo no viene venciendo ni para vencer, sino que Él ya venció en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra acerca del anticristo? En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, podrás encontrar el perfil de lo que será el anticristo. Que será un hombre de pecado. La palabra de Dios le llama anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, etc. También la palabra de Dios nos dice en Daniel 11, 36 al 37, que este será un judío, posiblemente un judío bastardo, y tal parece que será homosexual. Ahora entiendes por qué el sistema pecaminoso del mundo y Satanás está tan interesado en impulsar leyes como la ideología de género y la homosexualidad. Que el Señor reprenda al diablo. El anticristo negará al Padre y al Hijo, obviamente porque él va a decir que Él es el Mesías, que Jesucristo no era el Mesías, sino que Él es el verdadero Mesías. Y los judíos van a creer en eso. Y todo el mundo creerá que realmente Él es el Mesías. Primera de Juan 2:22. Y en Primera de Juan 4:3 también nos dice que no reconocerá a Jesús y negará que Él vino en carne como el verdadero Mesías. Esto según Segunda de Juan 1:7. También Daniel capítulo 7 nos dice que será imponente y jactancioso, y que oprimirá a los judíos y tratará de cambiar los tiempos y las leyes del pueblo de Israel. Esto según el versículo 25 de Daniel 7.
También en la palabra del Señor se nos dice que este será el rey que establecerá lo que en profecía se conoce como la abominación desoladora. Esto según Marcos capítulo 13, versículo 14 y Daniel capítulo 9, versículo 27. Y obviamente viene en caballo blanco, pues el caballo blanco representa una falsa paz que él hará con el pueblo de Israel. Pero a mitad de los 7 años, él romperá el pacto que tendrá con el pueblo de Israel y hará un holocausto israelita, similar a lo que hizo Hitler. De hecho, Hitler tenía muchas de las características acerca del anticristo en su persona. Por eso mucha gente creía en ese tiempo que él era el anticristo. Obviamente él no era, pero sí tenía el espíritu del anticristo. Entonces, el primero en aparecer en la escena de la gran tribulación obviamente será el anticristo. Él será el que ejecutará toda la locura y la parafernalia que se llevará a cabo en esos 7 años horribles, horrendos de gran tribulación. Versículo 3 y 4. Veamos entonces cuál es el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color bermejo es un color rojizo. El segundo jinete viene montado en un caballo rojo, y dice que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Obviamente esto nos habla acerca de la guerra. Es decir, que el segundo sello del Apocalipsis es una guerra o guerras que se efectuarán en la gran tribulación. Hace un año atrás publicamos un video acerca de los eventos futuros en orden cronológico y hablábamos acerca de estas guerras. Y un amigo pastor al cual amo mucho, y no sé si me estará escuchando, ese día me mandó un audio y me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo entiendo que el anticristo va a traer una paz cual nunca ha habido en el mundo en los primeros 3 años y medio, y que esos van a ser años de paz y de gran abundancia. Y no lo culpo, porque muchos predicadores ignorantemente nos enseñaron de esa manera. A mí también me enseñaron de esa manera. Pero cuando nosotros estudiamos esto a la luz de la palabra y vemos los postulados de los diferentes teólogos, todos concuerdan que eso no será así. El anticristo hará una paz ficticia con los judíos los primeros 3 años y medio, pero esto no significa que en el mundo no habrán guerras, porque vemos acá que sí, que lo segundo que viene después del anticristo son las guerras. Posiblemente es la tercera guerra mundial, o posiblemente sean guerras que se den en aquel entonces. Y fíjate que cuando los discípulos le preguntan al Señor acerca de su venida y qué señales habrán antes de su segunda venida, el Señor les menciona exactamente los 4 jinetes del Apocalipsis en Mateo capítulo 24. Tiene el mismo orden. Mateo capítulo 24 versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De qué está hablando acá? Del primer sello, el anticristo. Obviamente se han levantado muchos con el espíritu del anticristo diciendo que ellos son el Cristo, pero no son el propio anticristo, obviamente, pero sí tienen el espíritu del anticristo. Pero el primer sello trae al anticristo. Veamos qué le sigue diciendo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El segundo sello del Apocalipsis son las guerras, y es exactamente el mismo orden en que el Señor Jesucristo lo plantea en Apocalipsis capítulo 24. Primero el anticristo, los falsos cristos, y luego guerras. Entonces, si a alguien le enseñaron como a mí que los primeros 3 años de la gran tribulación va a ser de gran abundancia y de paz, perdóname mi hermano, pero no se engañaron. Eso no es así. Habrá paz con el pueblo de Israel, pero a mí la palabra de Dios acá me dice que después del anticristo vienen las guerras. Ese es el segundo sello del Apocalipsis. Y les invito, mis amados hermanos, a que puedan escuchar y leer a otros teólogos, y podrán darse cuenta que esto no es algo sacado de mi manga, sino que esto es algo en lo cual todos los escatólogos coinciden. Entonces, el segundo sello son las guerras, o una megaguerra, posiblemente la tercera guerra mundial. Vemos que actualmente el mundo está conflictado totalmente. Corea del Sur está fabricando armas de destrucción masiva. Rusia acaba de salirse del pacto de control de armas nucleares.
y hay por lo menos 9 países que están actualmente fabricando armas de destrucción masivas y ojivas nucleares, entre los cuales están Rusia, Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, la India, Israel, etc. Es decir, que un conflicto bélico como una tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina. Y esta tercera guerra, dicen los científicos, que podría acabar con el mundo entero, pues nunca el hombre había tenido tal poder de artillería como lo tiene hoy en día. Así que lo que nos está diciendo Apocalipsis es congruente con la realidad. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Después que surge el anticristo y en el segundo sello se levanta esta guerra, obviamente que después de esto, de una guerra, viene el hambre. Y esto está documentado por todos los organismos internacionales, ya que las guerras cortan los suministros y la cadena de producción. Y entonces empieza a escasear el alimento, y cuando el alimento escasea, empieza a subir de precio de manera desconsiderada. Entonces lo que vemos acá es un caballo negro y una persona con una balanza. Recordemos que la balanza era el método utilizado en la antigüedad para las medidas de peso. Cuando una persona iba al mercado y quería 1 libra de trigo, quería 2 libras de cebada, tenían que usar la balanza para poder pesar esos alimentos y venderlos, y de acuerdo a esto se ponía el precio. Y luego Juan escucha en el versículo 6 una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto nos recuerda mucho a cómo se venden los mercados, que dicen 1 libra de pescado por $5, 1 libra de frijoles por $1. Entonces estamos viendo acá que están diciendo los precios, y estos precios son sumamente elevados, ya que un denario equivalía al salario mínimo de una persona en un día. Quiere decir que acá en los Estados Unidos el salario mínimo promedio es de $100 al día. Quiere decir que se pagarían $100 por 2 libras de trigo. Es decir, que el dinero perderá el valor porque habrá una hiperinflación. Tanto el dinero perderá el valor como también los alimentos tendrán un costo sumamente elevado. Es decir, que una persona podrá comprar en aquellos días lo muy necesario para sobrevivir. Y esto no nos debe de extrañar. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo actualmente. Acá en los Estados Unidos estamos viviendo la peor inflación en los últimos 40 años. Y lo que pasa acá en Estados Unidos, acá en América Latina, afecta directamente a todo el continente. Y hay personas que me escuchan posiblemente en Europa. Lo mismo que pasa acá también está pasando allá. Una inflación descomunal. Los expertos en la materia dicen que hemos alcanzado récords históricos con respecto al aumento en los precios al consumidor de más del 9%. El precio de los comestibles han aumentado en un 12%. Solo los huevos han aumentado un 33%, la harina un 19%, el pollo un 18% y la leche se ha encarecido en un 16%, y esto fue acompañado también de una subida de precios de alquiler que solo en el 2022 alcanzó un nuevo récord acá en los Estados Unidos de un promedio de $1,876 al mes, que es un 14% más arriba que apenas el año pasado. También esto fue acompañado de un encarecimiento de la gasolina. Y tan complicada está la situación acá en Estados Unidos que la Reserva Federal subió en 7 ocasiones los intereses el año pasado para tratar de frenar esta inflación, y esto aún así no ha dado resultados. Quiere decir que ahora también los créditos son más caros. Pero esto no es ni la sombra de lo que será en la gran tribulación. En la gran tribulación habrá una hiperinflación similar a la que vivió Zimbabue hace unos años atrás, donde el uso de la moneda local perdió el sentido por total, ya que para comprar un cartón de huevos literalmente tenían que llevar un maletín lleno de dinero, porque la moneda se devaluó a tal grado que valía solo 2 centavos de dólar. Es decir, que todo mundo tenía dinero, pero el dinero no valía.
una hiperinflación. Pero esto a nivel global. ¿Te imaginas qué descontrolado estará ya el mundo para eso? Y apenas llevamos 3 sellos. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Obviamente lo que sigue a la guerra y a la hiperinflación es la muerte, porque las personas empiezan a morir. Algunos mueren a consecuencia de las guerras, por eso dice algunos a espada. Otros mueren a consecuencia de la inflación, de la hiperinflación, pues dice que otros murieron de hambre. Otros mueren por el estado de salud, por la misma desnutrición. Por eso dice con mortandad. Y por último dice y con las fieras de la tierra. Hace apenas 2 años salimos de una grave pandemia en donde todo mundo estuvo confinado en sus casas. Y sucedió algo muy singular. Como no habían personas en las calles, vimos noticias por todas partes del mundo que las fieras salvajes de las selvas empezaron a salir a las ciudades. Si tú no viste alguno de esos reportajes, yo te invito a que después de terminar este podcast vayas a Google y busques esto, porque esto es real. Las fieras empezaron a salir por las calles y se empezaban a ver animales no domésticos en la ciudad. Algo similar pasará en la gran tribulación. Esto va a ser tremendo y de hecho los científicos ya advierten de esta gran hambruna que viene sobre la tierra. Sin embargo, ellos no reconocen que esto será en la gran tribulación, pero nosotros lo sabemos, que la palabra de Dios ya nos lo está advirtiendo. Es tan terrible lo que Juan está viendo y una revelación tan horripilante porque él está viendo lo que está sucediendo en la tierra, que el quinto sello trae un pequeño respiro para Juan y también para nosotros. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello abre el clamor de aquellos mártires que han muerto por causa del testimonio y de la palabra. Estos hombres de Dios que fueron muertos por predicar el evangelio todavía aguardan a que Dios haga justicia. Por eso este es el quinto sello, pues Dios traerá juicio y hará justicia por estas almas de estas personas que sufrieron martirio. Empezando desde Esteban, que fue muerto, que era un diácono de la iglesia primitiva y fue muerto por predicar la palabra, así como también Pablo, que fue muerto por predicar la palabra, y hombres ya de la iglesia en general, de los primeros cristianos, de los primeros mártires, y también de la iglesia medieval, por qué no decirlo, como John Hus o Girolamo Savonarola, por la misma razón y fueron a la hoguera. Actualmente muchos miles de misioneros han muerto alrededor del mundo predicando el evangelio, como el caso de los 5 misioneros que fueron a predicar a la tribu de Ecuador de los Huaroni, que fueron muertos por esta tribu y por predicar el evangelio. Y así muchos misioneros han sido muertos en China, en Pakistán, en Kenia y en muchos de estos países donde el evangelio todavía es prohibido y penado bajo pena de muerte. Todos ellos que han sido muertos ahora descansan en el Señor, pero esperan de Dios ese juicio, y el Señor hará ese juicio por el martirio que ellos sufrieron. El Señor juzgará a esos gobiernos, a esos hombres de poder, a esa gente que ha sido clave para detener la obra del evangelio y matar a los siervos de Dios. Pero me llama la atención lo que se les dice, pues en el versículo 11 dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos, es decir, que todavía habrán mártires en la gran tribulación. Pero aquí viene una pregunta: pero si la iglesia ya está con Cristo en gloria,
Entonces, ¿quién va a morir en la tribulación? Muchos cristianos, lamentablemente, que están actualmente jugando al cristianismo, van a quedarse en la gran tribulación porque no han afirmado sus pasos delante de Dios. Y esta gente, como tiene el conocimiento, no seguirá ese gobierno del anticristo. Y la palabra de Dios dice que más adelante el anticristo mandará a que todas las personas en el mundo usen la marca de la bestia. Y todo aquel que no quiera usarla, que se niegue a usarla, va a ser muerto, decapitado o ejecutado. Entonces, parte de estos mártires que habrá en la gran tribulación por el testimonio y la palabra serán estos. Y otra parte vienen como resultado de la predicación de los 144,000 sellados que Dios levantará de las 12 tribus de Israel en el tiempo de la tribulación. Pero esto lo miraremos más adelante. Pero sí habrá salvación en la tribulación. Algunos, si no muchos y miles, creerán en el evangelio y se arrepentirán, alcanzarán la salvación, pero ya será a precio de su vida. Así que preparémonos, porque el Señor viene pronto. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto nos está hablando de un cataclismo mundial. Habrá una disrupción en los cielos, eventos cataclísmicos terribles que estarán dados por eclipses. Un eclipse lunar, pues la luna se pone roja como sangre, y las estrellas cayendo de los cielos, hablando de meteoritos que impactan terriblemente a la tierra. Y la palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto. Este terremoto posiblemente es un terremoto a nivel mundial o en diferentes partes del mundo, porque el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24. Como leíamos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ese es el primer sello, el primer jinete, que es el anticristo. Versículo 6 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ese es el segundo sello de Apocalipsis. Versículo 7 de Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres. El tercero y cuarto sello, que es la caristía, que es las hambres, y el cuarto sello, que es la muerte, las pestes. Quizás en aquel momento se liberará alguna arma de tipo biológica, similar al COVID que vivimos hace poco. Y mira lo que dice el versículo 7. Y terremotos en diferentes lugares. Esto se compagina con el sexto sello, que es un gran terremoto. Posiblemente este terremoto será a nivel mundial, algo nunca visto. O habrá terremotos en diferentes lugares del mundo simultáneamente. Los terremotos, cuando suceden, por ejemplo, en lugares costeros como Japón, producen una alarma de tsunami al otro lado del mundo. En toda la costa oeste de los Estados Unidos, en California y en todos los países de Centroamérica y Suramérica. Por el movimiento telúrico en Japón se levantan olas enormes de hasta 20 metros de altura y que son capaces de sepultar ciudades enteras. Y eso es lo que estamos viendo acá, que después de ese acontecimiento terrible, que los meteoritos caen del cielo, se da un eclipse total, se da un eclipse lunar y luego viene un mega terremoto. Dice el versículo 14 que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, que hay un movimiento astronómico jamás visto, que el cielo empieza a desvanecerse. Y dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Posiblemente nos está hablando de un mega maremoto que dejará sepultados a muchas islas y a muchos montes. Y quizás lo que el cielo se desvanezca nos puede estar hablando de una reacción química en el ambiente o una reacción de la tierra con respecto a todo el cataclismo mundial que representará el sexto sello. Mi amado hermano, eso será terrible. Y el Señor más adelante en Mateo 24 nos habla acerca del quinto sello que veíamos y dice, y entonces os perseguirán y os matarán. Hablando del quinto sello y de las almas de los mártires. Vemos como Mateo 24 es un paralelismo completamente con Apocalipsis capítulo
6. El Señor estaba revelando a sus discípulos, pero ellos no lo entendían obviamente. Y acá el Señor nos revela nuevamente a todos sus discípulos, a todo su pueblo, a toda su iglesia, pero de manera más detallada, que ya lo podemos entender de una manera más precisa. Saber que nos está hablando de un tiempo determinado, de esa gran tribulación, de estos 7 sellos que están preparados para la humanidad y que será terrible. Un cataclismo similar está descrito en Joel capítulo 2, versículo 30, que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta profecía nos presenta un cuadro similar del 6º sello de Apocalipsis. Y mira la reacción de las personas ante todo esto. ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, en la pandemia anterior todo el mundo corrió a casa y nadie salía de casa. Todo el mundo estaba guardado en casa. ¿Qué van a hacer las personas cuando vean esto? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. Wow, qué impactante. Fíjate que empieza mencionando a los ricos, a los reyes y a los capitanes. Claro, los 3 estratos sociales de la alta élite: los multimillonarios, los políticos y los militares de alto grado. Y son los primeros en huir a los montes y decirles: caigan sobre nosotros y escóndannos de esto. ¿Sabes qué es eso? La palabra de Dios nos está describiendo a cabalidad lo que existe ahora, que son los búnkers para esconderse. Muchas personas han comprado y otros han fabricado búnkers subterráneos, y la gran mayoría están en cuevas en medio de los montes, y están preparándose para la destrucción nuclear. Están preparándose para el apocalipsis. De hecho, Israel tiene todas sus bases militares escondidas en los montes, subterráneas, como el Área 51 en Estados Unidos. De hecho, en la Casa Blanca se habla de que hay un búnker subterráneo por si hay alguna especie de amenaza. Inmediatamente el presidente es trasladado a ese lugar, y también tienen una casa. Son contra bombas nucleares, son resistentes a bombas nucleares, a balas, a misiles, etc. Por eso dice que van a los montes y le dicen: escóndannos, escóndannos. La gente tratando de esconderse. Y mucha gente común está comprando esta clase de búnkers y los está instalando en sus casas. Al terminar este podcast, yo te invito, si tú quieres, puedes buscar esta información en Google. Es increíble, pero cierto, mi amado hermano. Es increíble, pero cierto. De hecho, hay un grupo de personas a los cuales se llama los preparacionistas. En inglés se les conoce como preppers. Estas personas están armando bodegas en sus casas, en lugares privados escondidos donde tienen alimentos enlatados, porque ellos dicen que se están preparando para el apocalipsis. Pero qué engañada esta gente. La mejor manera de prepararse para el apocalipsis es recibiendo a Cristo en su corazón, para no pasar por esa gran tribulación, porque ni esas latas que están juntando ahí les alcanzarán para poder sobrellevar lo que vendrá sobre este mundo. Porque dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ni siquiera los militares de alto grado, ni siquiera los multimillonarios, ni siquiera los políticos. Más adelante, a medida que vamos entrando en los diferentes juicios, vamos a ir viendo cómo la sociedad va cayendo, como si se tratara de un palacio de naipes, como si se tratara de dominó. Uno a uno, pam, pam, todo va terminando, cayendo, hasta que, mi amado hermano, esto queda en un planeta invivible, insoportable. Y entonces aparecerá el Señor Jesucristo en gloria para poner orden nuevamente en este mundo y condenar al anticristo y al falso profeta. Pero esto lo miraremos más adelante. ¿Qué pasa con el 7º sello? El 7º sello solamente nos abre el siguiente compendio de juicios, que son las 7 trompetas. Así que no te pierdas nuestra próxima edición de esta saga acerca del Apocalipsis, y miraremos el capítulo 7.
Y si tú todavía no eres cristiano, yo te tengo buenas noticias. Hay salvación en Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para que nosotros no pasemos por esos juicios terribles. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Él entrará a tu vida y puedes tener la certeza que si Él viene hoy mismo nos vamos con Él, porque Él nos compró con su sangre. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Al final estará apareciendo la oración del pecador. Si lo haces con fe, puedes tener la certeza que pasarás a formar parte de la familia de Dios y nosotros no pasaremos por esa gran tribulación, pues el Señor lo prometió. Como lo veíamos en los podcasts de las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí es donde el Señor le promete a la iglesia que no pasará por esta gran tribulación. Que Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.